Gran parte de la cadena productiva de cereales pasa por nuestros puertos y se va a los mercados del mundo. Como es sabido, la industria molinera nacional es el destino primordial del trigo. Las malterías y cervecerías nacionales consumen gran parte de la cebada y existe un creciente comercio interno para la colza, pero también parte de esta oleaginosa de invierno ha comenzado a formar parte de las colocaciones en el exterior, al igual que los cereales que son el centro de esta instancia de Agroproyección 2021. Estos y otros productos primarios forman parte de nuestro dinámico comercio exterior, cuya entidad emblemática, la Unión de Exportadores del Uruguay, está representada aquí en el cierre de esta actividad virtual por su secretaria ejecutiva, Teresa Eichenberg. También Teresa, a lo largo del año, es parte de nuestros contenidos informativos y es un gusto volver a estar en contacto a través de este formato. Y bien, en este tramo de preguntas y de presentación de algunas placas que ha preparado Teresa Eichenberg, queremos saber cuál es la importancia del trigo, la cebada y la colza, de los cereales en definitiva, a nivel de exportaciones en los últimos tiempos. Y bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes en este programa para comentar cómo ha sido el comportamiento de los cultivos de invierno, principalmente trigo, cebada y colza, que andan bárbaro este año. Evidentemente hay una mejora en promedio de precios, pero básicamente los aumentos están respondiendo al volumen físico, y eso es muy importante destacar. Si nos ponen la primera placa vamos a ver que es la composición de las exportaciones en el primer cuatrimestre del año, enero-abril. Ahí se ve que cereales y semillas y oleaginosos son el 9% y el 8% respectivamente, y son los productos más relevantes después de la carne y la madera, que no es poca cosa. En el caso de los cereales, tiene un crecimiento frente al año pasado de un 50%, pero en semillas hay una caída de casi 10%. En la segunda diapositiva vamos a profundizar en cereales. Lo predominante es el arroz. Es un producto que ha tenido una zafra espectacular y que ha tenido unos rendimientos importantes. El arroz es destacable en el sector, cómo ha trabajado, y de hecho va a todas partes del mundo. Pero en este caso vamos a comentar sobre el trigo, ¿no? Usted lo ven en naranja, y la cebada, que tiene colorcito gris. En el gráfico, la última barrita es más corta porque representa solamente estos 4 meses, pero en relación es mayor a la del año pasado. En enero-abril representó 34,7% del capítulo 10, ¿sí? Semillas y oleaginosos, con exportaciones por un monto de $74 millones. El trigo, que había perdido participación, representó un 45%, ¿sí? En el año 2010. Pero actualmente se está exportando a Brasil, a Argelia, a Egipto y a través de la zona franca de Nueva Palmira. Años anteriores también había llegado a Indonesia, Marruecos, Bangladesh, Tailandia, Vietnam y Emiratos Árabes. Y en la tercera diapositiva seguimos con la misma gráfica de cereales, pero se hace foco allí en la cebada. Y vamos a hablar de la cebada y el comportamiento de la exportación de cebada. En enero
abril, ese cuatrimestre, la cebada representó el 18% del capítulo 10 de la nomenclatura común, con 40 millones de dólares de exportación. En los últimos años la participación fue mínima, ¿sí? En 2017, por ejemplo, llegó a 5%, pero otros años no llegó ni a 1%. O sea, vean la evolución que ha tenido la cebada cervecera. Y ha habido mayor demanda entonces de cebada, Teresa. Claro, por ejemplo, se exporta a Brasil, China, a través de la zona franca de Nueva Palmira, ha demandado cebada. Años anteriores se exportó también a Túnez y a Estados Unidos, todos tomando cerveza, cada vez más. Entonces, si pasamos a la cuarta diapositiva, vamos a ver el capítulo 12, que se refiere a semillas y oleaginosas, que normalmente la asociamos a soja, que es la gran mayoría, pero, que la soja es la gran mayoría, pero las semillas son de colza, que es un producto nuevo, que lo hemos visto personalmente en otros países, en Europa por sobre todas las cosas, años, mirando cómo plantaban colza, también en Australia hemos visto colza, y bueno, Uruguay hoy es exportador de semillas de colza y va ganando terreno. Entonces, ¿cómo lo identifican en la placa? Lo ven en color naranja. En el cuatrimestre, enero-abril, las semillas de colza representaron el 20% del capítulo 12 de la nomenclatura. La nomenclatura es el código, la codificación por la cual se identifican los distintos productos de exportación. Y el colza se identifica en el capítulo 12 con 41 millones de dólares de exportación. ¿Y a dónde se exporta? Se exporta a Estados Unidos, Reino Unido, a través de la zona franca de Nueva Palmira, y años anteriores se exportó también a Israel, a Emiratos Árabes, a Bélgica, Holanda y Panamá. Evidentemente una importante participación de cereales y este oleaginoso nuevo de cultivos de invierno como es la colza, lo cual habla a las claras no solo del interés del productor por generar mayor producción, sino también por los mercados exteriores con interés por los granos uruguayos. Exacto, es la demanda que nos obliga a intensificar la tecnología que hemos aplicado a otros plantaciones o cultivos, y que ahora colza se destaca también, como lo hemos hecho con otros cultivos. ¿Cómo se observa la demanda ahora en el horizonte cuando estamos en las puertas de una nueva zafra de invierno? Y bueno, y por allá por la primavera se estarán levantando los productos. Sabemos todos que tanto de trigo como de cebada hay mucha demanda interna, así como de colza, pero también hay remanentes de exportación. ¿Cómo ven esa demanda desde el exterior para estos cereales? Bueno, hay demanda y de hecho están aumentando. Por ejemplo, el cuatrimestre hemos analizado, se ha aumentado la exportación de estos productos y sigue creciendo la demanda. Nos estamos recuperando en todo lo que es el sector exportador. Si nos comparamos con el año 2019, ya superamos el 2019. Tuvimos una gran caída, hay que reconocer, en el 2020 por la pandemia, que los mercados enlentecieron las compras, si se puede decir de esa forma. No es que nos dejaron de comprar porque el motor siguió andando, los barcos vinieron, las cosechas estaban prontas en marzo-abril del año pasado, y hoy vemos que tenemos una recuperación. Para adelante, evidentemente, el mundo va a seguir necesitando de nuestros productos, pero tenemos que mejorar el costo de producir y tenemos que ver cómo hacemos para mejorar los costos internos, para poder compartir con los otros proveedores del mundo ese pedazo de mercado que necesitamos conquistar. Precisamente, Teresa, ¿en qué está trabajando la Unión de Exportadores del Uruguay para mejorar el acceso a mercados
y precisamente la competitividad? Estamos trabajando codo a codo con el gobierno, como lo hicimos con el anterior, con distintas hojas de rutas en temas que preocupan para mejorar la competitividad. Uno es logística y conectividad, que tiene que ver con el puerto, el marítimo, terrestre, aéreo. ¿Cuánto cuesta exportar dentro de fronteras? El costo de producir y hasta subirlo al barco, o al avión, o al camión, o al transporte fluvial. Eso es un análisis que va por un carril. Después estamos analizando, de acuerdo a los insumos que nos aportan los exportadores, cuánto cuesta producir en Uruguay comparado con otros países. Y también cuando hablamos de puertos, comparado con otros puertos. Y ahí surgen muchas incertidumbres y trabajamos con el gobierno, con el ministro de Economía, con Industria, con Ganadería, con OPP, para ver cuáles son los costos que inciden más en un producto cuando se exporta. No hay que olvidarse que en la exportación no podemos exportar impuestos, pero tampoco el exportador puede trasladar costos que se le trasladan a la exportación. No, porque el cliente compra con una cotización y ahí es el mercado que lo regula. Entonces, necesitamos hacia la interna mejorar tarifas, combustible, energía, digitalización de los trámites, todo lo que hace a que adentro podamos bajar costos para hacer más competitiva la exportación. Y cuando llegamos al grupo y la hoja de ruta acceso a mercados, estamos junto con el gobierno viendo de flexibilizar el Mercosur para poder hacer acuerdos con una velocidad diferente, digamos, a lo que imponen los socios del Mercosur. Y después estamos trabajando con la Cancillería en ver cómo en cada comisión mixta que se trabaja dentro de la Cancillería, ya sea con todos los países del mundo, tenemos una agenda para ver cómo se superando obstáculos. Y después otra agenda que tiene que ver con la estrategia al mediano y largo plazo, ¿sí? Porque queremos seguir aumentando las exportaciones. Hoy nos recuperamos, pero tenemos que seguir conquistando parte del mercado mundial con precios competitivos, con productos competitivos y que podamos competir con estos proveedores agresivos que hay también igual que nosotros que queremos ocupar un lugar en el mundo. Por lo tanto, los exportadores, a través de la Unión de Exportadores del Uruguay, totalmente alineados al trabajo que viene haciendo Cancillería a través de las líneas que ha marcado el propio gobierno, incluso a través del presidente de la República en las cumbres de presidentes, para flexibilizar el Mercosur. De lograrse esa flexibilización, ¿qué se lograría para la exportación uruguaya, Teresa? Lo importante es mantener el Mercosur, no es uno o el otro, porque hay muchas empresas que trabajan exportando al Mercosur, muchísimas. Entonces, mantener ese mercado, pero lograr esa flexibilización nos permitiría negociar directamente por separado con los distintos países a donde están demandando nuestro producto. Y eso, ¿qué traería como resultado? El poder acceder sin pagar impuestos en esos mercados. Hay países que compiten con nosotros, como Australia o Nueva Zelanda, que tienen esos acuerdos y que entran con precios competitivos mejor que nosotros, porque nosotros tenemos que pagar ese impuesto al entrar, por ejemplo, para poner un ejemplo, China. Teresa, muchas veces en el Uruguay se dice que nuestros productos primarios se van al exterior sin valor agregado, sin mano de obra. ¿La Unión de Exportadores del Uruguay tiene algún plan para generar precisamente ese valor agregado en las cadenas de valor y poder agregar mano de obra a las cadenas productivas?
Bueno, sí, eso quería comentar cuando hablábamos del colza o de la soja o del trigo o la cebada. Este, Evidentemente, el Uruguay como tal debería tener políticas estratégicas activas para que también procesemos esos productos dentro del país. Nosotros, por costos, ¿no?, altos, no nos permitimos poder procesar adentro del país ese producto. Terminamos exportándole a otro para que procesen en otro país. Estos productos derraman valor, hay que reconocer, derraman valor porque todo lo que está alrededor de la semilla de soja, todos los que trabajan para que esa semilla llegue a China o a cualquier otro país que mencionábamos recién, el colza o la cebada, hay un valor muy importante de fuentes de trabajo alrededor de esa exportación. Pero podríamos tener mucho más fuentes de trabajo si procesamos y pudiéramos hacer el aceite de soja de colza en Uruguay, y eso generaría un valor mayor a la hora de introducirlo en esos mercados. Pero para eso, lo de antes, bajar los costos del país, hacer posible que las industrias puedan procesar esa materia prima, que la tenemos nosotros, y que no se le haga tan pesada la carga a los exportadores de esas semillas o a los posibles inversores en procesar esa semilla en Uruguay, porque Uruguay también tiene otras ventajas positivas. Falta bajar el costo para que se pueda industrializar en Uruguay. Casi en el final, me gustaría hacerte una pregunta relacionada ya no directamente con las exportaciones, pero que tienen mucho que ver. Uruguay está en procura de dragar a más profundidad el puerto de Montevideo, construir hidrovías en el río Uruguay, en la laguna Merín, seguir mejorando el puerto granelero de Nueva Palmira. En fin, una cantidad de obras que se han mencionado en esta administración y que tienden precisamente a mejorar la accesibilidad de salida de productos del Uruguay hacia el mundo. ¿Cómo ve la Unión de Exportadores del Uruguay esos planes que tiene el gobierno? Todo lo que sea mejorar la infraestructura, bienvenido, porque es lo que necesitamos. Y cuando uno mejora la infraestructura, atrae inversores. Si la hidrovía funcionara con ese valor agregado de administrarla y hacer que fluyan las barcazas, como lo está haciendo, pero con algunos obstáculos en su camino, y se mejorara, vendrían mucho más inversores a la Argentina, al Uruguay, a Brasil, a instalar, porque el costo se potencia, se mejora con el uso de esa hidrovía. Lo mismo con el puerto de Montevideo y lo mismo con otras infraestructuras como en el puerto de Nueva Palmira, el puerto de Paysandú. Hay una cantidad de inversiones que ya se han hecho, pero sería mucho mejor que en ese plan que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se pueda llevar adelante, porque evidentemente generamos un país con infraestructura que atrae inversores como resultado de ese mejoramiento. En el final, muchas de estas obras son binacionales y estamos sufriendo algunas trabas de parte del gobierno argentino, por ejemplo, para profundizar el dragado del puerto de Montevideo, para el canal del río Uruguay, el canal de acceso al río Uruguay que compartimos con el vecino país. ¿Cómo observa desde el punto de vista de la política internacional la Unión de Exportadores estos temas? Hay espacios donde las partes se encuentran, se necesita mucho diálogo, tenemos dificultades y hemos tenido más profundas con Argentina cuando tuvimos los puentes cortados, cuando tuvimos tenemos algunas trabas como
autorizaciones para exportar a la Argentina. Son países que tienen sus problemas internos, pero que deberíamos, dentro del Mercosur, en diálogo permanente, ver una hoja de ruta común para ganar, no es ganar-perder. Si la zona nuestra es atractiva para que vengan más barcos, nos vamos a beneficiar todos. Decía hace un tiempo en una conferencia un experto internacional que hoy los armadores que hacen fusiones entre ellos, que buscan la mejor ecuación económica, los dueños de los barcos, van a elegir para mandar sus barcos donde haya puertos eficientes, regionales, porque ellos ven el todo, no un puerto o el otro, ¿sí? Nosotros formamos parte de una región, por lo tanto, todas las mejoras que podamos hacer en nuestros puertos, tanto de un lado como el otro, con esa mirada de integración regional geopolítica, nosotros podríamos estar atrayendo la mayor cantidad de barcos posible para sacar toda la producción nuestra de la región, de Bolivia, de Paraguay y de Argentina, y también colaborar entre todos. Esa es nuestra mirada. No es de choque, no es de competencia entre nosotros, sino de complementación de todos los puertos, de toda la región. Puede convertirse Uruguay, y en especial los puertos de Montevideo y Nueva Palmira, y por qué no un puerto de aguas profundas hacia el este, ya en el Atlántico, puede convertirse Uruguay en el puerto de la región. Mira, yo les voy a contar una anécdota que lo hemos compartido con algunas autoridades. Tengo un libro que data de 1912, escrito por un inglés que llegó a la región, al Uruguay, en 1920, y relata, hace una radiografía del país y ya en ese momento detecta la posibilidad del puerto de aguas profundas, detecta todos los minerales que hay en el Uruguay, detecta todas las bondades que, si se le agrega infraestructura, puede tener para la región. Entonces, sí será bien importante valorar esas bondades que tenemos y proceder con gestión para que las cosas sucedan y que eso atraiga a muchos inversores a toda la región y al Uruguay en particular, porque nuestro país, bienvenido sea. Pero si no hacemos una acción coordinada, va a ser difícil. Vamos a estar siempre cerrados en esa diferencia entre uno y otro, en vez de tener una mirada con regional que se potencia todo mucho más. Me puedo quedar con ese mensaje final entonces, Teresa, desde la Unión de Exportadores del Uruguay, coordinar regionalmente para que Uruguay siga siendo ese puerto regional que pensaron esos visionarios de tanto tiempo atrás. Muchos de los visionarios uruguayos han soñado también en la historia del país. Exactamente, y bueno, nosotros como Unión de Exportadores tenemos nuestra hoja de ruta y en esa hoja de ruta está esa visión de hacer de nuestro puerto competitivo, que se complemente con otros puertos, que no se compita y que podamos todos ganar. Y bien, y que vamos al grano en definitiva al final también, que al final de esta nueva zafra de invierno los cereales sigan siendo tan importantes y creciendo como vienen creciendo en los últimos años en materia exportadora. Así es, y es un esfuerzo muy importante del sector productor y exportador del país, y a ellos mi saludo afectuoso, porque realmente invierten
procesan, exportan y siempre con mucha calidad. Muchas gracias por recibirnos, por participar en este evento virtual y como siempre estamos en contacto de un momento a otro. Muchas gracias. Gracias a ustedes.